En la Ciudad de México, el día 13 de octubre del año 2022, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 11 para celebrar audiencia intermedia dentro de la carpeta que señala como delito de abuso sexual agravado. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deben introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio y provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en la fracción segunda del artículo 104 del citado código, que puede consistir desde el apercibimiento y multa hasta el arresto por 36 horas. Se informa que las cédulas personales de las partes técnicas intervinientes los acreditan como licenciados en Derecho y fueron verificadas en la consulta de cédulas personales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública. Dichas identificaciones concuerdan con los rasgos fisonómicos de las partes técnicas. Audiencia que será presidida por el honorable juez de control del sistema procesal penal acusatorio. Todos proporcionados por la encargada de sala, se declara abierta la presente audiencia. En términos de lo dispuesto por el artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, proceden las partes a identificarse. Por parte del Ministerio Público, ¿quién nos acompaña? Muy buenas tardes, señoría. Compareció ante usted, agente del Ministerio Público. ¿Sus datos personales ya fueron entregados? Sí, su señoría, previos al inicio de la presente audiencia. Gracias, muy amable. Por parte de la Seguridad Jurídica, ¿quién nos acompaña? Gracias, señorías. Por parte de dicho órgano técnico, mis datos de identificación ya han sido proporcionados. El día de hoy, a mi lado y costado derecho, me acompaña mi representada con iniciales. Se está ostentando como su asesor jurídico público para esta audiencia. ¿Desea designar al profesionista mencionado para tal efecto? Sí. Acepto y protesto el cargo, señoría. Bien, sí, regreso con usted. Previo a esta audiencia, proporcionó sus datos de identificación al encargado de sala, ¿cierto? Cierto. ¿Desea que dichos datos sean públicos o que se mantengan en reserva? En reserva. ¿Dentro de los mismos se encuentra algún domicilio en la Ciudad de México? No. ¿Puso teléfono o correo electrónico o ambos en ellos? Ambos. ¿Autoriza expresamente que a través de esto sea usted notificada? Sí. Recuerde que es muy importante que tanto el teléfono como el correo electrónico lo mantenga constantemente actualizado, pues allí enviaremos las citaciones o notificaciones. Previo a esta audiencia, elementos de la policía, Ministerio Público o su asesor jurídico público le han hecho su conocimiento de los derechos que en términos generales consagra la ley en su favor. Sí. ¿Los ha entendido? Sí. Muchas gracias. Por parte de la defensa, ¿quiénes nos acompañan? Licenciado Víctor Carrillo Estrada, me identifico con cédula profesional número 4508112, abogado particular del imputado y con datos de notificación previamente proporcionados al auxiliar de esta sala. Gracias. ¿Su nombre es, señorita licenciada? Gracias, señoría. Licenciada Fabiola Janet Villanueva Martínez, quien se identifica con cédula profesional 10404049 y comparezco como defensora particular del ¿Sus imputado. datos personales? Ya fueron entregados previo al inicio de la audiencia. Gracias. ¿Su nombre, caballero, si es tan amable? ¿Le puedo llamar? Sí. Gracias. Previo a su intervención, escuchamos a los señores licenciados Fabiola Janet Villanueva Martínez y Víctor Carrillo Estrada, quienes están ostentando como sus defensores particulares para esta audiencia. ¿Desea designar a los profesionistas mencionados para tal efecto? Sí. Bien, licenciado Víctor, por cercanía acepta el cargo. Se acepta y protesta el cargo, su señoría. Licenciada Janet. Gracias. También se acepta y se protesta el cargo, señoría. Gracias, muy amable. Señor Jorge, regreso con usted. Previo a esta audiencia, proporcionó sus datos personales a la encargada de sala, ¿cierto? Cierto. ¿Desea que dichos datos sean públicos o que se mantengan en reserva? Públicos. Bien, ¿me puede dar entonces su domicilio empezando por la calle? Gracias, muy amable. Se considera suficientemente identificado. ¿Será en este domicilio donde quiere que eventualmente se envíen las citaciones o notificaciones por parte de este juzgador? Sí. Recuerde que es muy importante que el domicilio mantenga constantemente actualizado, pues allí se enviarán las citaciones o notificaciones. Previo a esta audiencia, elementos de la policía, Ministerio Público o sus defensores le han hecho de su conocimiento los derechos que en términos generales consagra la ley en su favor. Sí. ¿Los ha entendido? Sí. Muchas gracias. Nos encontramos en esta sala de oralidad número 11 del Tribunal Superior de Justicia con sede en Doctor Lisiaga en virtud de dos peticiones, una formulada por la agente del Ministerio Público al presentar su escrito de acusación, lo que dio como consecuencia el señalamiento de esta audiencia intermedia. Como ustedes saben, la audiencia intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, la depuración de el derecho, el hecho y el mismo medio de prueba. No es una audiencia de oposición a la acusación del Ministerio Público. La segunda, calidad de acusado, requiriendo llevar a cabo una suspensión condicional del proceso. Empero, antes de darles el uso a la palabra en términos del artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pregunto a los intervinientes, tal y como lo disponen los artículos 186, 191 y 201 de dicho ordenamiento, si existe alguna forma de evitación de juicio, amén de la propuesta por el ahora acusado, que vaya a ser presentada en esta sala de oralidad. Así es, su señoría, hemos Dígame, tenido... licenciado Víctor.
Así es, su señoría. Hemos tenido conversaciones previas a esta audiencia y hemos llegado al acuerdo, a la posibilidad de llegar al acuerdo reparatorio, Bien. el cual sería de cumplimiento inmediato, en efectivo, en este momento, si su señoría lo autoriza. Permítame un segundo. Licenciada María, ¿es cierta esta información? Así es, su señoría, toda vez que se han tenido pláticas tanto con la víctima como con el acusado, ambos han llegado al acuerdo de terminar en esta audiencia con el presente asunto mediante un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. Licenciado Daniel. Gracias, confirmo la información vertida, señoría. Bien, muchas gracias. Permítame un segundo. Señorita, las partes técnicas me están informando que ustedes han llegado a un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. ¿Qué significa esto? Es un convenio a través del cual se ofertarán determinadas circunstancias, prestaciones que usted ya ha pactado con las personas del área de esta litigación, de tal manera que estos satisfagan su reparación del daño. De la misma forma, usted se ha comprometido a realizar el pago de las cantidades que se hubiera comprometido con la víctima del evento delictivo para dicha circunstancia. Que si se llegara a cumplir en esta misma audiencia, toda vez que es de cumplimiento inmediato, según me señalara el ciudadano defensor y estuviera de acuerdo el Ministerio Público y el asesor jurídico, podría dar como consecuencia, en caso de que usted se aceptara y yo verificara los requisitos, y usted también, que se extinguiera la acción penal y con ello este asunto se archivara como total y definitivamente concluido, se sobreseyera, dijéramos los abogados, que en caso de quedar firme, producirá los efectos de una sentencia absolutoria, inhibiría la persecución del Ministerio Público en contra de usted por los mismos hechos y calificaciones legales. No están obligados a celebrar ningún acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. Sin embargo, quisiera usted, señorita, los antecedentes, la naturaleza del acuerdo, se hiciera lo pertinente para ver si es susceptible de aprobación dicho acuerdo. Sí. Bien, señor, pregunta para usted. Quisiera que se escuchara todo esto para ver si es susceptible de aprobación. Sí. Bien, muchas gracias. ¿Quién de las partes intervinientes me dará los antecedentes de la carpeta para establecer los requisitos de procedencia y oportunidad? Si me lo permite, su señoría. Señor licenciado Víctor, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, si me permite expondré de manera breve los antecedentes a efecto de que tenga conocimiento de este asunto. Por favor. El día 22 de junio del año en curso se inició la carpeta de investigación por hechos que la ley señala como el delito de abuso sexual, contemplado en el artículo 176 del Código Penal de la Ciudad de México. La carpeta de investigación se inicia el día 22 de junio y se lleva a cabo la audiencia inicial el día 24 de junio, audiencia en la que fue vinculado a proceso el imputado por el delito de abuso sexual, otorgándose un plazo de 2 meses para la investigación complementaria, misma que concluyó el día 24 de agosto del año en curso, sin que se otorgara ninguna prórroga. Como lo he mencionado previamente, pues hemos tenido pláticas con la víctima y se ha logrado llegar a un acuerdo reparatorio, el cual, con fundamento en el artículo 186 al 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente en virtud de que se trata de un delito de querella. Y ¿Me que puede dar la clasificación jurídica para verificar esto? Sí, claro. Es el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado, Sí. 176, párrafo primero, hipótesis al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, párrafo segundo, cualquier acción dolosa y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo, párrafo cuarto, delito que se perseguirá por querella. En relación con el artículo 178, fracción quinta, al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo de servicio público. En concordancia con los artículos 15, párrafo único, hipótesis de acción, 17, fracción primera, hipótesis, delito instantáneo, 18, párrafo primero, hipótesis de acción dolosa, y párrafo segundo, obra dolosamente el que con conocimiento de los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, quiera su realización. 22, fracción primera, quienes lo realicen por sí, como autor material y sancionado por el numeral 176, párrafo primero, hipótesis de sanción de 1 a 6 años de prisión, y 178, párrafo primero, hipótesis de sanción, se aumentarán en 2/3 partes la pena.
Bien, muchas gracias. ¿Qué medidas cautelares tiene impuestas al ahora imputado? Únicamente la firma mensual. Presentación periódica mensual. Así es. Gracias. Ministerio Público, ¿esto es cierta esta información? Sí, su señoría, se precisa que en relación a las medidas cautelares, el acusado tiene la fracción primera, que sería firma mensual, la fracción séptima, que es prohibición de acercarse al lugar de los hechos, y la fracción octava, prohibición de acercarse a la víctima. Por todo lo demás, es correcta la información que proporciona la defensa. Licenciado Daniel. Gracias, señoría. La información vertida hasta el momento es correcta y, si me lo permite, en un sentido no limitativo, sino más que bien complementario a la pretensión de expectativa de arribar a esta salida alterna en la presente audiencia. Tengo bien a solicitarle a su señoría, con fundamento en el artículo 20 de la Ley Nacional de Mecanismos de Soluciones de Controversias, para fines de estar en condiciones de realizar el planteamiento pretendido, se tenga bien por parte de su señoría dejar sin efectos la medida cautelar consistente en la fracción octava, la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima para encontrarnos en un panorama legal óptimo y en condiciones para... Señores, ¿y entonces cómo celebraron el acuerdo? A través de las partes, su señoría. A través de las partes, de sus representantes, esto es, el asesor jurídico junto con el defensor, conmigo como intermediaria. Licenciado Daniel, ¿esto es cierto? La información vertida es correcta, señoría. Licenciado Víctor, licenciada Janet. Así es. Permítame un segundo. ¿Usted autorizó expresamente a su asesor jurídico para celebrar este acuerdo reparatorio? Sí. ¿Estuvo en todo momento enterada de los términos del acuerdo reparatorio? Sí. Permítame, ¿autorizó expresamente a sus defensores para ello? Sí, ¿Estuvo enterado de estas circunstancias? sí, su señoría. Bien, muchas gracias. En cuanto a el acuerdo reparatorio, ¿quién me establecerá la forma de dicho acuerdo? Muy bien, su señoría. No sé si me permita nada más en cuanto a la procedencia. El artículo 188 nos encontramos en el momento procesal oportuno, toda vez que no se ha dictado. Ese es el un auto hecho de apertura notorio, de que no es juicio. necesario que me lo diga. Muy bien. De apertura de la audiencia intermedia es obvio que no se ha Claro. dictado el auto de apertura. Muy bien. Nosotros estaríamos cubriendo la reparación del daño que está establecida dentro de la carpeta de investigación, el cual asciende a la cantidad de 6.724, cantidad que se realizaría el pago de la totalidad en este momento en efectivo. Bien, esto es la cantidad total, Así ¿cierto? es. Ministerio Público. Así es, su señoría. Ellos mismos nos informaron que el pago sería de manera presencial en este momento. Licenciado Daniel. Gracias, señoría. Esa es la información con la que se cuenta. En los mismos términos, acuerdo reparatorio, cumplimiento inmediato y por la cantidad determinada por el defensor. Bien. Como usted ha escuchado, el acuerdo reparatorio que me han hecho el conocimiento es el pago en esta misma audiencia de la cantidad de 6.724 pesos que usted recibirá. ¿Esto fue lo que autorizara y ordenara previamente a su asesor jurídico como acuerdo reparatorio? Sí. Esa es la cantidad luego entonces de dinero que usted señalara como objeto del acuerdo reparatorio a su asesor jurídico, ¿cierto? Sí. Usted consintió expresamente que ese fuera el monto de la reparación del daño, ¿cierto? Sí, es que esa es la cantidad que determinaron desde el momento que me pasaron a hablar con la licenciada desde cuando se inició la carpeta de investigación. Por En eso, la ¿esa fiscalía cantidad inicia- es la esa. que usted Sí, ordenó que se recibiera para tal efecto? sí, Bien, ¿comprende usted que a consecuencia de este acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, al recibir esta cantidad a su satisfacción, se extinguiría la acción penal, se decretaría el sobreseimiento, se archivaría este asunto como total y definitivamente concluido, recibiendo ese monto de dinero y ya no teniendo usted que presentarse ante esta autoridad judicial para continuar este proceso? sí, ¿Está usted de acuerdo con esas circunstancias? sí, ¿Fue intimidada, coaccionada o obligada para celebrar este acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato? no,
Al momento de que su asesor jurídico realizara la contratación correspondiente, ¿consideró que éste se encontraba en condiciones de igualdad para celebrarlo con el ahora representante legal del acusado? Sí. ¿Las prestaciones resultan ser proporcionales a lo que en la carpeta de investigación como reparación de daño usted determinara? Sí. Luego debo de entender que con pleno consentimiento usted está de acuerdo en la celebración de este acuerdo reparatorio, ¿cierto? Sí. Gracias. ¿Este monto es el que usted se comprometió a realizar el pago correspondiente en esta audiencia? Sí. ¿Consciente expresamente usted que este sea el pago que se realice en esta misma audiencia en dinero en efectivo o moneda nacional? Sí, su señoría. ¿Comprende que a consecuencia de este podría extinguirse la acción penal, decretar el sobreseimiento y tendría que usted estar vigente las medidas cautelares hasta que ésta causara ejecutoria la determinación y una vez causada ejecutoria se harían cesar las medidas cautelares para tal efecto y ya no tendría mayor problemática en este asunto pues tendría los efectos de una sentencia absolutoria? Sí. ¿Desea usted esas consecuencias? Sí. ¿Fue intimidado, coaccionado o obligado por alguno de los intervinientes para celebrar este acuerdo? No. Al momento que ordenara a los ciudadanos defensores que lo pactaran, ¿consideró que se encontraron en condiciones de igualdad al hacerlo con el asesor jurídico? Sí. Las prestaciones que usted está entregando o que entregará más adelante resultan ser proporcionales a la reparación del daño establecida en la carpeta. Sí. Bien, permítame. Señor licenciado Víctor, licenciada Janet, verificaron en términos de los artículos 183, 184 y 187 que el ahora acusado no se hubiera acogido a algún acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato o diferido. No tenemos la verificación, su señoría. Sin embargo, se ha manifestado mi representado en el sentido de no haber estado involucrado en ningún proceso penal. Tiene que previo. verificar esas circunstancias, señor licenciado, lo obliga la ley porque es un requisito de procedencia en términos del artículo 187. Así es, su señoría. Permítame un segundo. ¿Ministerio Público verificó esas circunstancias? No sé, señoría, toda vez que no tenía conocimiento del acuerdo reparatorio en este momento, pero solicito el auxilio del auxiliar de sala para verificar esa situación. Licenciado Daniel. Gracias, señoría. Primero, al inicio de la presente audiencia, se te ha tenido conocimiento, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el numeral 183 de la norma objetiva de la materia para tal efecto y tenemos el conocimiento que no se ha celebrado acuerdo reparatorio en la presente causa. Defensa y Ministerio Público, es obligación verificarlos antes de solicitarlos, así dice la ley. Encargado de sala, deme cuenta. Señora, obra un informe de acuerdo reparatorio en el cual no se encontró registro en el que se haya decretado algún acuerdo reparatorio referente a... Escuchados que fueron los intervinientes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 183, 184, 186 a 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de aprobar el acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato celebrado entre quienes por conducto de sus representantes legales con intervención del agente del Ministerio Público y resultando, primero, marcadores de las manifestaciones de las partes. Señoría, le informo que inicia a las 13 horas con 35 minutos y finaliza a las 13 horas con 48 minutos. Se ordena a la unidad de gestión judicial que las manifestaciones que obran de las 13 horas con 35 minutos a las 13 horas con 48 minutos se tengan por incorporadas a la presente determinación sin necesidad de que se transcriban en virtud de que obran en audio y video. Segunda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena a la unidad de gestión judicial, toda vez que este numeral establece que esta resolución debe de constar por escrito, que realice solamente la transcripción de los puntos resolutivos de la presente determinación que deberán de quedar en el acta mínima que para tal efecto se señale, toda vez que el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fuera reformado y en su exposición de motivos visible en la Gaceta Parlamentaria de 28 de abril de 2017, así se precisara. Sirve para sostener lo anterior el contenido del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como la tesis número registro 2023-894 del primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito. No se desconocen los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura, algunos que resultan ser anteriores a la reforma y expedición de la ley mencionada, y los posteriores deben de respetar los principios de supremacía constitucional y su reserva de ley, así como las tesis número registro 2015-127, 2022 343, 2023 192 y 2023 207, las que resultan ser inaplicables de manera obligatoria en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, en el caso en concreto, por conducto de sus respectivos representantes legales, han celebrado el acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato sin manifestación diversa por parte del Ministerio Público y considerando, primero, requisitos de procedencia y oportunidad. Es un hecho inconcuso que por la información proporcionada por el ciudadano defensor, confirmada por el Ministerio Público y asesor jurídico, se hubiera dictado el auto de vinculación a proceso, o ya se estuviera, mejor dicho, ante la autoridad judicial para la celebración de este acuerdo reparatorio, habiéndose dictado el auto de vinculación a proceso por un hecho
que la ley señala como delito de abuso sexual calificado o agravado, teniendo como requisito de procedibilidad la querella correspondiente, dando con ello cumplimiento al contenido del artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por el momento procesal en que se plantea el acuerdo reparatorio, en virtud de que nos encontramos al inicio de la audiencia intermedia, es un hecho notorio que hasta este momento no se ha dictado el auto de apertura a juicio oral. Asimismo, tal y como lo dispone el artículo 183, 184 y 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fui informado por el asesor jurídico y confirmado por el encargado de sala que hasta este momento el señor juez no se ha acogido a algún acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato o de forma diferido, así como no nos encontramos en alguna de las hechos que la ley señala como delito de prohibición expresa del acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. Al verificar la celebración correspondiente, tal y como lo dispone el artículo 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha información se encuentra agregada en la carpeta judicial, no así en la carpeta de investigación correspondiente del agente del Ministerio Público. Por ello, se satisfacen los requisitos de procedencia y oportunidad con las observaciones citadas para tal efecto. Segundo, en cuanto a la propuesta, se hace consistir en un pago único en esta misma sala de oralidad por la cantidad de 6.724 pesos de moneda nacional, dinero en efectivo. A este respecto y para proseguir la determinación correspondiente, encargado de sala, pase con los señores defensores, entreguen la cantidad de dinero bajo el monto citado y, encargado de sala, entrégueselo por favor a la víctima. Revise si esa cantidad de dinero corresponde a los 6.724 pesos. Cuente la misma y si corresponde a este, háganme el conocimiento si se trata del monto que se hubiera señalado para tal efecto. Si es tan amable. Es la cantidad correcta, señoría. Es la que usted se comprometió a recibir a su entera satisfacción en el monto acordado, ¿cierto? Cierto. Bien, por tanto, se tiene que en esta misma audiencia se ha entregado la cantidad de dinero a satisfacción de la víctima del evento delictivo. Tercero, en cuanto a su aprobación, en términos del artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hemos verificado el objeto y el consentimiento de la víctima del evento delictivo para celebrar este acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, misma circunstancia que fuere con el ahora acusado para tal circunstancia. Por ello, cumplido los requisitos de existencia para tal situación. De la misma forma, en términos del artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima ni el ahora acusado tuvieron un vicio de la voluntad o algún error, pues contestaron de manera afirmativa las consecuencias legales que produciría y que desearan dichas consecuencias. Tampoco fueron intimidados, coaccionados, obligados para tal efecto. Asimismo, se encontraron sus representantes legales en condiciones de igualdad en la celebración de este acuerdo reparatorio y las prestaciones resultan ser proporcionales para dichas circunstancias, razones por las que, al cumplirse el contenido íntegro de los artículos 186 y 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprueba, en términos del artículo 189 del Ordenamiento Nacional Procesal, este acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. Cuarto, en cuanto a sus efectos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 485, fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haberse aprobado el acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato y ser una causa extintiva de la acción penal, se decreta la actualización de dicha causa extintiva de la acción penal y tal y como lo dispone el artículo 327, fracción sexta del Código Nacional de Procedimientos Penales, el sobreseimiento de la carpeta judicial. En caso de que este sobreseimiento quede firme, tal y como lo dispone el artículo 328 del ordenamiento en cita, tendrá los efectos de sentencia absolutoria, inhibirá la persecución del agente del Ministerio Público en contra del ahora acusado por los mismos hechos y calificaciones legales. Quinto, hágase el conocimiento a las partes el plazo de 3 días hábiles con el que cuentan para interponer el recurso de apelación según disponen los artículos 467, fracción sexta y 471 del Ordenamiento Nacional Procesal, así como el contenido del artículo 95 de este, por si desean renunciar al plazo para inconformarse con la presente determinación para aquella causa ejecutoria en esta audiencia. Ministerio Público. Su señoría, únicamente solicitaríamos copia de audio. Renuncia al plazo para interponer el recurso de apelación Sí, y su se señoría, conforma. Se renuncia a los plazos. Asesor jurídico. Gracias, señoría. Por parte de asesoría jurídica, se renuncian a los plazos establecidos para la apelación y nos conformamos de su determinación. Muchas gracias. Señorita A, ¿está de acuerdo con lo propuesto por el asesor jurídico? Sí, señoría. ¿Ya lo platicó con él? Ujú. ¿Me puede decir, por favor, si lo platicó con él? Sí. Gracias, muy amable. Licenciada Janet, licenciado Víctor. Estamos conformes con la resolución y se renuncia a los plazos para impugnar la misma. Señor Jorge,
¿Está de acuerdo con lo que ha señalado el licenciado Víctor? De acuerdo, su señoría. ¿Ya lo platicó con él? Sí. Por lo que en esta tesitura se les tiene por renunciado el plazo para interponer el recurso de apelación, por tanto se deja sin efectos el apartado correspondiente y se decreta que en esta misma audiencia ha causado ejecutoria la que no ahora nos ocupa. Por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decreta el sobreseimiento firme y los efectos de la sentencia absolutoria para tal circunstancia. De esa guisa, se ordena a la Unidad de Gestión Judicial girar oficio a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, haciendo de su conocimiento que en virtud de haber decretado el sobreseimiento firme en la audiencia que ahora nos ocupa, se hacen cesar cualquier medida cautelar que tuviera impuesta Jorge Martínez ante la cancelación de estas. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 183, 184, 186 a 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales resuelvo. Primero, es procedente la solicitud por conducto de sus respectivos asesores jurídicos para la aprobación de este acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato con anuencia del agente del Ministerio Público. Segundo, ante lo fundado de la petición tanto de la víctima como del ahora acusado por conducto de sus respectivos representantes legales y Ministerio Público, se apruebe el acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato atento a los términos y consideraciones señalados en la presente determinación. Tercero, se ordena a la Unidad de Gestión Judicial realizar los actos administrativos tendientes al cumplimiento de este mandato. Al haberse decretado el sobreseimiento firme, haga cesar de manera definitiva la carpeta judicial al haberse decretado la causa extintiva de la acción penal y el sobreseimiento firme, teniendo los efectos de sentencia absolutoria. Gira el oficio de Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares para que se hagan cesar de manera definitiva las medidas que tuviera impuestas. Cuarto, ha causado ejecutoria en esta misma audiencia la determinación que nos ocupa ante la renuncia de los plazos procesales. Quinto, quedan notificados de la presente determinación las partes procesales que al encontrarse debidamente presentes son sabedores y conocedores de la misma. Siendo las 13:57, se ordena a la Unidad de Gestión Judicial dar cumplimiento resultando segundo de la presente determinación. Así lo resolvió el señor y derivado de la determinación anterior, tomando en cuenta que se ha resuelto el fondo de este asunto, queda sin materia la solicitud de suspensión condicional del proceso que hubiera sido presentada por Jorge. ¿Alguna última petición? Únicamente copia de audio y video de la presente audiencia, su señoría. Simple, ¿verdad? Gracias, señoría. Se me ha expedido copia simple, audio y video de la presente audiencia y autorizo para la recolección de esta a mi homóloga, la licenciada. Gracias, licenciado Víctor. Licenciada Janet. Copia de audio y video, su señoría. También simple. Así es. Escuchados que fueron los intervinientes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena a la Unidad de Gestión Judicial expida la copia de audio y video en la forma y tantos que han solicitado las partes, las que serán entregadas una vez que las actividades propias de la Unidad de Gestión Judicial así lo permitan. Se ha aprobado de conformidad lo que ustedes han solicitado. Se decretó ya el sobreseimiento firme, usted ya no tendrá mayor necesidad de presentarse ante esta autoridad judicial. Antes de retirarme le pregunto, ¿quiere manifestarme algo en relación a la audiencia? No. Gracias. Se le han cancelado ya las medidas cautelares, ya no tiene necesidad de tener presentación periódica alguna ni prohibiciones a este respecto. ¿Quiere manifestarme algo en relación a esta audiencia? Nada que manifestar, señoría. Siendo las 13:59, se declara cerrada la presente audiencia. Que pasen muy buena tarde. Gracias a ustedes por ponerse